Muy, pero muy buen día, gente buena. Muchísimas gracias a cada una de las personas que hacen posible este evento, personas que vemos y personas que no vemos. Quiero agradecer especialmente al doctor Rafael Ruiz Calatrava. Quiero destacar pues, que como director de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Pública de la Universidad de Córdoba, España, siempre ha sido un impulsor de este tipo de actividades, así como también el ingeniero Juan Astubilca, quien desde su rol de líder en varios procesos desde el Perú y varias organizaciones del Perú, pues hacen que estas actividades sean posibles. Y también, por supuesto, al psicólogo, a Rafael Yáñez, por su excelente labor, sobre todo en la promoción de que este tipo de actividades se desarrollen. Quiero comentarles que estoy en este momento en un campamento minero y que pido excusas si de repente tengo que suspender alguna actividad por alguna situación. Hay una contingencia a nivel local y estoy pues presto a la atención y al llamado de las instrucciones de los huéspedes, por así decirlo. Entonces, nada, dicho esto, pues quiero agradecer la oportunidad que se me brinda y debo destacar que este tema me gusta muchísimo. Este tema y la oportunidad que se me brinda, pues, de iniciar inaugurar este congreso como primer conferencista, es para mí de mucha admiración y de mucho respeto, pero también de mucho compromiso. Sobre todo es porque este tipo de actividades no es un tema, y este tipo de temas no es un tema directamente técnico, pero que cada vez se maneja con mayor nivel de peso y de fortaleza en la gestión técnica del personal de seguridad y salud en el trabajo, o de HCE, o de seguridad y salud y medio ambiente, como lo llaman en diferentes países. Dicho esto, quiero anticipar unas disculpas por si digo alguna palabra que no es correcta. Esta información está llegando a diferentes países, desde Perú para toda la América Latina, para toda España y sé que para otras regiones del Caribe. Entonces, la idea es que expreso y anticipo mis disculpas por si digo alguna palabra que no debo. Como pueden ver, todas esas palabras descritas definen a ese instrumento con el que tomamos una bebida. Si usted va a Panamá, eso se le llama carrizo. Si usted va a Colombia, eso se le llama pitillo. Y así pues tiene diferentes connotaciones. Aprendí hace unas semanas en Dominicana que también se le llama calimete. Entonces imagínense todos los errores que podemos cometer. Muy bien, hablando de errores, me gusta resaltar que soy un especialista en errores de comunicación, pero es porque los he cometido todos. Desde mi edad laboral, por así decirlo, hasta la fecha, puedo decir con orgullo académico, que he peleado con gerentes, subgerentes, superintendentes, entes y demás gente. Sin embargo, esas peleas que digo con orgullo es porque me han permitido hacer una gran reflexión de la importancia que tenemos que desarrollar nosotros abordando temas como habilidades blandas, como los estilos de liderazgo, como la conciliación en los grupos para la consecución de metas en el trabajo. Y a mis 23 años inclusive renuncié a la primera empresa petrolera del mundo por oponerme a un convenio entre dos países porque violaban normas de seguridad. Entonces imagínense todas las connotaciones que esto puede tener. Sin embargo, de manera exitosa, he comunicado que he impulsado el cambio cultural en muchas organizaciones. Y actualmente, de hecho, estoy en este momento en este campamento minero justamente abordando ese tema. Quiero comentarles que esta presentación está hecha con muchísimo cariño y tiene dos etapas, dos grandes áreas. Una donde identificamos el liderazgo negativo y otra donde nos alejamos de ese liderazgo. Entonces, vamos a sacarle el mayor provecho a esta información y espero que sea de su agrado. Como siempre inicio mis conferencias, le doy la bendición a Dios, agradezco a Dios respetando la religión de cada quien, agradezco a Dios por su bendición, porque nos permite decir, mire, usted hoy sí va a ir a dar esa conferencia, usted hoy sí va a escucharla, su familia, a toda la gente que hace posible que esto se dé, a toda de verdad la organización. Esto a mí me agrada mucho y me gusta cuando puedo contribuir con ello. Entonces, la bendición.
la bendición y sobre todo esa bendición como un gracias. Gracias Dios por tu bondad, gracias a ustedes que organizan este evento, gracias a usted que lo está viendo, gracias a su familia, eso es importante. Los objetivos son concretos, son precisos, son sencillos, pero son muy prudentes y muy contundentes. Me refiero a disminuir la vulnerabilidad del prevencionista. Llámese líder, llámese coordinador, llámese supervisor, llámese gerente. Promover su vulnerabilidad, disminuir su vulnerabilidad, perdón. Promover su asertividad. Así que cada día seamos más precisos, más concisos, más correctos, que lo que digamos y hagamos sea cada vez lo que necesitamos. Disminuir la conflictividad de la labor. Esta es una labor en la seguridad y salud en el trabajo que genera un alto nivel de conflictividad. Entonces buscamos disminuirlo. Blindar el desempeño profesional. Queremos que usted sea más asertivo, que usted entienda cómo funciona esto del liderazgo negativo y que usted, por supuesto, pueda alejarse del liderazgo negativo, que eso nos interesa muchísimo y es lo que buscamos en este momento. Estoy a la orden por mi número de teléfono, igualmente por los organizadores del evento, tanto por el doctor Rafael Ruiz Calatrava, como por el ingeniero Juan Astubilca, como por el psicólogo Yáñez. Estamos a la orden para brindar apoyo y para expandir este tipo de información, pero también estoy a la orden por este número de WhatsApp. Y no duden en escribir, mandar un mensaje, oye Pablo, me gustó, no me gustó su conferencia, mire, tiene este error en este sitio, le recomiendo esto. No duden que esta presentación puede ser mejorada. Y la idea es que usted y yo trabajemos en pro de que nos ayudemos mutuamente. De esto se trata. La idea es que usted disfrute esta conferencia y como disfrutamos esos momentos maravillosos con nuestros seres queridos, la idea es que esto nos sirva de referencia, que esto sea un bonito recuerdo. Así como muchas veces nosotros tenemos esa reflexión de un momento maravilloso que tuvimos con seres queridos, con familia, también es que nosotros digamos, oye, esta conferencia me gustó, que esto realmente valió la pena invertir este tiempo. Y sí, usted y yo estamos invirtiendo un tiempo. Yo estoy invirtiendo latidos de mi vida, de mi corazón, en darle esta conferencia y usted en escucharla. Así que tenemos que hacer un trabajo en equipo muy importante para que ese tiempo que usted está invirtiendo y el que yo estoy invirtiendo sea de valor, sea de provecho para usted y para todos nosotros. Y aquí Albert Einstein siempre nos decía, la mente funciona como un paracaídas, es decir, que solo funciona realmente si se abre. Usted pues la tiene ahí esa capacidad, pero depende de realmente la apertura que tengamos. Y esto es un tema interesante porque casi siempre los que ocupamos alguna posición gerencial, tenemos cierta edad, somos muy cerrados a recibir nuevas ideas. Entonces, este tema de entender que hay un tipo de liderazgo que es negativo pudiera inclusive herir alguna susceptibilidad, lo cual no es mi intención, pero lo advierto, porque yo también me he paseado por las cosas que voy a abordar del liderazgo negativo. Es decir, difícilmente un prevencionista no llega a toparse, a vivir, experimentar con el liderazgo negativo. Pero mientras más rápido lo identifique y se aleje de él, pues será mucho más exitoso. Por eso decimos que nuestro objetivo es blindar el camino. Vamos a observar un video que me gusta muchísimo y espero que sea de provecho, sea de agrado, porque es un video hecho por una organización muy buena que tiene ya ciento y tantos de años, 96 años, casi 100 años de fundada y tiene información muy valiosa para todos nosotros. Entonces vamos a entender un poquito de qué se trata y en breve continuamos con esta conferencia. Conciencia compartida de los riesgos más importantes de una actividad. Tener idea de algo está bien, pero imaginar un escenario de accidente hipotético, potencial, eventual, al que nunca nos hemos enfrentado, es más difícil. Sin embargo, tener una representación clara de un riesgo es esencial para asumir comportamientos adaptados. Lo mismo ocurre en la industria con respecto a los riesgos leves. Como son más frecuentes y por lo tanto más visibles, el cerebro tiene la capacidad de representárselos, de aceptarlos y de prepararse para ellos. La anticipación es óptima. Por lo contrario, en lo que se refiere a las situaciones de riesgo que tienen consecuencias fatídicas, al cerebro le cuesta más. Es mucho más difícil representárselas.
Y sí, cuando el riesgo es demasiado importante, el inconsciente puede tender a minimizarlo para hacerlo soportable. Y a veces es la misma organización la que refuerza esta representación, convencida de que la situación está bajo control. O no, y se produce el accidente. Entonces, para limitar los accidentes, se elaboran documentos, informes y estudios sobre los peligros con el fin de identificar los riesgos más importantes de la manera más eficaz posible. Pero si esos análisis no se elaboran en conjunto con las personas que trabajan en el terreno, se corre el riesgo de que puedan parecer incomprensibles e inaplicables para los equipos operativos. Entonces, ¿cómo proceder para desarrollar una conciencia compartida de los riesgos más importantes? La simulación de situaciones, la realidad virtual, el relato de los veteranos, el análisis de accidentes aunque hayan ocurrido en otro lado. Son muy eficaces, ya que hacen que la situación sea verosímil y que la amenaza sea real. Esto permite que las personas se proyecten y experimenten situaciones de manera totalmente segura. Son pequeñas semillas que se plantan en la conciencia de cada actor y que hacen posible enraizar y cultivar una representación de los riesgos más importantes. Y para que esta conciencia se convierta en colectiva, hablar, escuchar, debatir, depende solo de nosotros. Fíjense cómo ese video nos narra una consecución de peligros, de riesgos, los abordajes, pero cómo al final nos manda un mensaje: hablar, compartir, discutir, interactuar. Entonces, esa situación es crítica, sobre todo entendiendo que hay muchos esquemas y estilos de liderazgo, pero todo lo que nosotros buscamos en cierta forma, bien sea utilizando mecanismos como curvas de Bradley, como escalera de Parker, como Hearts and Minds, corazón y mente, es decir, todas esas estructuras que nosotros visualizamos nos llevan a cada vez más entender la importancia de cómo el abordaje que nosotros hagamos desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de habilidades blandas, desde el punto de vista de estilo de liderazgo, va a tener un efecto importante en la comunicación de peligros, en la comunicación de riesgos, en el establecimiento de planes de gestión organizacional, en lo estratégico, en lo operacional, en lo táctico. Entonces, nosotros debemos entender que esa madurez de la cultura que tanto buscamos y la que tanto hablamos en las organizaciones muchas veces va a depender de la capacidad que tengamos o que tenga nuestro equipo de abordar, de influir en la gente que le rodea. Y por el contrario, pues tenemos que entender que mientras mayor nivel de influencia podemos tener, pues vamos a lograr los objetivos. Pero, caso contrario, vamos a tener una altísima resistencia, altísima conflictividad y, por supuesto, un riesgo muy alto de insatisfacción en los objetivos que tengamos establecidos o que nos hayan propuesto. Entonces tenemos que entender un poquito esto de cómo es esto el liderazgo del laissez-faire. Estas son palabras en francés. Yo de francés lo que sé es oui, así que no se preocupen. Inicialmente, cuando yo abordaba esto, inicialmente lo mencionaba en inglés, como algo así como laissez-faire, pero no, resulta que no. Esa definición, laissez-faire, es mm, una connotación en francés que significa dejar hacer. O sea, esto es como que deja que lo hagan. Algo así como, esto no es mío. Entonces, como, eso no es mi problema. O sea, haz lo que tú consideres. Entonces, ese liderazgo, ese estilo de liderazgo es clasificado como un estilo de liderazgo negativo. Pero vamos a entender por qué nació, en qué momento se genera y cómo nosotros podemos vernos reflejados en algunas etapas de nuestra vida, en algunos momentos, inclusive en algunos momentos del día, cómo nosotros este tipo de situaciones nos puede cubrir y cómo esto puede afectar el cómo nos ven y el cómo nos mostramos. Entonces, este liderazgo lo que focaliza es una mínima intervención del líder para la toma de decisiones. Y realmente el enfoque es dar libertad a toda la gente que está bajo su cargo para que tome decisiones propias. Es decir, hagan lo que ustedes quieran. Es como cuando una mamá o un papá nos dice, mira, ese es problema tuyo, resuélvelo.
O cuando un jefe nos manda un mensaje y nos dice, dale manejo a esa situación. O nos dice, eh, mensaje a García, resuelva. Entonces, en algunos momentos, ese estilo de liderazgo es bien entendido, pero cuando ese estilo de liderazgo es dominante, eso nos va a traer inconvenientes y vamos a entender al detalle de qué se trata. Primero, este estilo de liderazgo evita involucrarse activamente en la dirección o en la toma de decisiones. Es decir, esta persona no se involucra con esa línea de mando directa para abordar un tema en específico y confía plenamente en las habilidades y conocimientos de su equipo para ejecutar tareas. Proporciona poco o ningún control directo y la supervisión es limitada o nula. Vayan relacionando esto, que es este estilo de liderazgo, con lo que más bien es la esencia de la prevención, de la seguridad y salud en el trabajo, de la seguridad y salud ocupacional, del medio ambiente, de la gestión preventiva. Imagínense que yo como líder no me vinculo en ninguna de estas actividades. Y yo más bien digo, o delego, eso es, resuelvan ustedes, dele manejo. Mensaje a García, eso es un problema del Departamento de Seguridad. Entonces, ese tipo de situaciones nos va a traer problemas, pero vamos a entender mucho más de qué se trata. Primero, esta persona tampoco ofrece orientación. Como no ofrece orientación, ni tampoco una retroalimentación, pues no es un tema que nos va a hacer conversar de algo positivo o algo por mejorar, a menos que se solicite, por supuesto, por alguna situación crítica. Y es un estilo que es muy contrastante, o sea, que es contrario con las necesidades frecuentes y comunes de nuestros departamentos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque una de las cosas que inclusive nuestros marcos legales en diferentes países establece es que hagamos acompañamiento, es que hagamos orientación, es que hagamos retroalimentación, es que hagamos formación, es que entendamos no cómo vemos los peligros nosotros, sino cómo los ve otra persona. Entonces, cuando este tema no es mi problema, cuando este es un tema, no, eso es del departamento de seguridad. Yo soy de producción, pero eso no, eso que lo resuelvan ellos. O sea, eso no me involucra, eso no soy parte de eso. Entonces la situación eh, puede ser muy, muy desfavorable. Ahora fíjense, este estilo, ¿ok? Puede ser y ha sido utilizado por personas altamente exitosas. Pero ¿cuándo? Cuando más bien estamos en una etapa de emprendimiento y se quiere que la persona subordinada al que uno aplica ese estilo de liderazgo diciendo, resuelve tú, innova, desarrolla, ese estilo de liderazgo se aplica es para cuando hay unas capacidades muy altas en ese personal, hay mucha motivación y hay mucha experiencia. Porque esto, como mencioné, es contrario al marco legal. El marco legal te dice, identifica peligro, notifica los riesgos, identifica las medidas preventivas, establece el acompañamiento, haz la notificación de riesgo. O sea, no dejes solo al trabajador, es todo lo contrario, acompaña al trabajador. Entonces, si la gente que está incorporándose a esa área de trabajo no tiene las competencias, no tiene la formación, no tiene la experiencia, y usted le dice, resuelve, dele manejo, usted está creando accidentes, usted está creando enfermedades, y por supuesto eso puede generar una baja productividad. Entonces, ojo con esto. ¿Cuándo se ha utilizado asertivamente este estilo de liderazgo conocido como laissez-faire o el dejar hacer, este liderazgo que nosotros llamamos liderazgo negativo? Pues cuando las personas al cual se le aplique este estilo de liderazgo son personas que tienen altas capacidades educativas, competencias, experiencia. Entonces, es como cuando contratamos a alguien y le decimos, necesito que tú desarrolles esto. Y esa persona tiene la competencia, el compromiso, la experiencia y la motivación para hacerlo. Pero es muy distinto cuando le decimos,
dale manejo, o eso no es relevante para mí. Entonces, ahí la situación es completamente distinta y estaríamos de paso contrariando todo lo que es la gestión de prevención y el marco legal que estoy seguro que en todos nuestros países nos lleva al acompañamiento, a la notificación y a la prevención de riesgo. Ahora bien, fíjense quiénes han aplicado el liderazgo negativo en estos equipos. Tenemos el caso de Steve Jobs, que es por supuesto uno de los líderes en temas de, que en paz descanse, uno de los temas de la visión de la tecnología de la cual utilizamos inclusive en muchos de nuestros países, equipos y casas, porque en este caso permitía que sus equipos creativos, ¿ok?, desarrollaran software con gran libertad para experimentar esta innovación en los procesos creativos. Pero era bajo esta condición. Es muy distinto a lo que nosotros tenemos en nuestros países en cuanto al marco legal. Ahora, pudiéramos aplicar esto confiando en una visión a una posible solución, pero no es lo común. Entonces hay que tener en cuenta las diferencias de cuándo este tipo de liderazgo ha sido exitoso por las características de la población a la cual se le aplica. En este caso, Kurt Kelleher es cofundador de Southwest Airlines, quien confiaba plenamente en su equipo de gestión, empleados para tomar decisiones importantes en sus áreas de competencia y adoptaba un enfoque de dejar hacer para sus empleados. Esto, por supuesto, tenía sus limitaciones, pero ellos siempre mencionan que era un tipo de liderazgo que se aplicaba a un departamento de la compañía. Entonces, bueno, que eso lo tengamos presente. En el caso de Warren Buffett, que es el CEO de, ha sido el CEO de empresas como Coca-Cola Company, como el Bank of America, como el mismo Apple, estas personas directamente no intervienen en la gestión diaria de las compañías, sino que han confiado en la toma de decisiones de un equipo de personas que tiene un alto conocimiento del negocio y que han desarrollado estrategias específicas. También tenemos el caso de algunas empresas. En el caso de las tecnologías se está viendo más y los líderes de departamento de inteligencia, investigación, desarrollo, de inteligencia artificial, porque tienen esa libertad para de alguna otra forma innovar, explorar nuevas ideas y que por supuesto no están restringidos por procesos jerárquicos dadas las cualidades que tienen esas personas. Es decir, altos conocimientos en el área, alto compromiso, motivación. Y muchas universidades también, en el caso de los departamentos como decanatos, rectores, según sus estilos de liderazgo, le ofrecen a los profesores una autonomía específica en los departamentos de investigación. Esto, por supuesto, hablamos de horarios, es decir, no necesito que cumplas un horario, sino que cumplas un objetivo. No, no necesito que cumplas un seguimiento específico, una tarea, sino que me deje el resultado. Esto, por supuesto, porque muchas veces esas personas que están a nuestro cargo tienen mayor preparación que inclusive nosotros mismos que nos toca liderar. Entonces, estos son algunos ejemplos donde se destaca este estilo de liderazgo del laissez-faire, el dejar hacer, para situaciones donde los empleados son expertos en las áreas, muy motivados. Pero esto, por supuesto, ya sabemos que no se aplica en el contexto de los empleados que no están preparados, que requieren una certificación de competencias, que requieren una docencia, una notificación de peligros, de riesgo. Entonces, hay que advertir esto y entender en este caso algo muy importante, que es cómo nosotros entendemos, disculpen que se me movió el mouse ahí sin darme cuenta, que el mundo está girando sin su intervención. Es decir, cómo el mundo, como el mundo en la seguridad pudiera estar girando sin la intervención de un líder, sin el monitoreo, sin la participación. No hay advertencias, no hay acompañamiento y menos una retroalimentación. Entonces, cuando ese es el escenario, las cosas no salen bien en seguridad y salud en el trabajo. Y eso hay que entenderlo. Entonces, cuando yo tengo este estilo de liderazgo, este estilo de liderazgo negativo, yo veo personas que evitan tomar decisiones que afecten la seguridad, ignoran las preocupaciones en materia de seguridad, salud y ambiente, solo intervienen cuando hay problemas de los que llamamos de seguridad y salud en el trabajo o que se vuelven críticos y espera que las cosas salgan mal antes de actuar. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando esta persona tiene estas características, el mundo está girando sin ninguna monitoreo ni acompañamiento. Entonces, el riesgo es muy alto para que las cosas salgan mal. Ahora fíjense este caso. ¿Cómo nosotros relacionamos esto con nuestras áreas de trabajo? Bueno, yo digo, bueno, si la persona evita tomar decisiones que afectan la seguridad y salud en el trabajo, entonces él no se involucra en el tema y la gente tampoco lo involucra. Entonces, ahora, comience a ver si usted dentro de su organización tiene un líder con esta característica, un jefe con estas características, o si es usted, para entonces entender qué está pasando, qué estilo de liderazgo estoy aplicando. Por ejemplo, evita tomar decisiones en materia de seguridad. La gente no lo involucra en el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? No lo involucra porque él sencillamente no es quien tiene las riendas en este asunto. Es un tema ajeno a él. La ocurrencia de accidentes termina siendo corresponsabilidad de otro, pero nunca de él. Entonces, esto es característico. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, como no es su responsabilidad, no tendría que justificar acciones en seguridad y salud en el trabajo. Si pasa un evento, podría preguntar, ¿y qué hizo seguridad para evitar este evento? O sea, es algo que no es mío, no me pertenece, no estoy ahí. Eso es de seguridad. Entonces, este tipo de líderes son muy comunes en las organizaciones y nosotros tenemos que entender cómo los vemos, cómo se proyectan. Ahora fíjense, cuando ignora, por ejemplo, las preocupaciones de seguridad en el trabajo y solo interviene cuando los problemas se vuelven críticos. Entonces, ¿qué pasa? No hay una gestión de prevención, sino es pura reacción, puro incendio, puro pañitos calientes, puro control de emergencia, pero no hay prevención, no hay una planificación a largo plazo, no hay una gestión preventiva. Y por supuesto, es importante entender que la seguridad y salud en el trabajo no está en su radar. Y como no está en su radar, esa persona ni toma decisiones y muchas veces ni siquiera es informada. Entonces, imagínense un líder que no tenga la seguridad en su radar, no planifica en la seguridad, no hace prevención, no toma decisiones, no es informado. Entonces, la seguridad no tiene un líder visible en esa organización. Y eso es crítico. Veamos otro escenario donde la falta de participación y promoción de la seguridad y salud en el trabajo, el personal de seguridad recibe un alto nivel de desmotivación. ¿Por qué? Porque él está ahí evidenciando que su presencia en esa empresa es para justificar, por así decirlo, un cumplimiento legal. Entonces hay un alto nivel de frustración, de desmotivación. ¿Por qué? Porque somos simplemente un requisito para llenar un ATS o para que firmen un permiso de trabajo, pero realmente no hay una gestión preventiva. No tengo un liderazgo asociado desde la organización, desde los altos niveles de la organización, para fortalecer la prevención de la misma. Y por supuesto, no hablo del tema, no planifico el tema, no hago prevención, no es un tema que sea de mi interés, no está en mi vocabulario, entonces, ¿para qué voy a estar promoviendo una retroalimentación? Eso no existe. Como no hay liderazgo, menos habrá una retroalimentación o un interés por escuchar a otro. Entonces, esto lamentablemente son evidencias del liderazgo negativo. ¿Y qué pasa? Esto es muy frecuente. Fíjense en estos casos, cuando esperan que las cosas salgan mal, o sea, ya actúas cuando ya la situación es grave, pues ya no hay forma de salvarse de eso. Entonces, ¿qué significa? Que como eso no está en mi gestión, no habrán intervenciones hasta que algo malo ocurra. Es decir, cuando pasa un accidente, ¿y dónde estaba el de seguridad? ¿Qué hiciste seguridad? Entonces, si la gente ve que reporta y no pasa nada, ¿qué va a hacer? Dejar de reportar. ¿Por qué? Porque la seguridad no es un tema de interés, porque más bien te vemos como un sapo, lambón, problemático, novedoso. Entonces, cuando este estilo de liderazgo impera, esto vuelve a hacerse cultural. Esto se hace cultural, se establece como cultural. Entonces, solamente se piensa en cómo solucionamos el evento cuando ha ocurrido, pero no hicimos nada para prevenirlo. Estas son algunas características que he preparado para usted para entender cómo es esto del liderazgo negativo y cómo nos afecta.
Y ¿Qué es vamos a un ver un líder en video, seguridad? Un permítame, vamos a ver un video más bien que nos lleva a representar qué es lo que nos dice la ICI sobre lo que es un líder en seguridad. Prestemos mucha atención, que es un excelente video. ¿Qué es un líder en seguridad? ¿Un gurú de la prevención que hipnotiza a sus fieles? ¿Un sargento autoritario? No, no es ninguna de las dos cosas. Para empezar, un líder en seguridad es un hombre o una mujer. A menudo desempeña el papel de jefe de equipo en primera línea sobre el terreno, pero puede ser jefe de proyecto, director de planta o responsable de recursos humanos. A su nivel, es responsable de la prevención de riesgos graves, un pilar de cualquier empresa. Y en los arbitrajes sabe poner la seguridad por delante de otros intereses. Para proteger a los trabajadores, las instalaciones, la población, el medio ambiente. Ser gerente no te convierte en líder. Desplegar el liderazgo en seguridad en distintas direcciones. Sí. Para empezar, a través del modo de comportarse, un líder actúa sobre el terreno y adopta comportamientos adecuados en términos de seguridad. El respeto por las normas y el comportamiento ejemplar siempre tendrá una mayor influencia que el simple dictado de los reglamentos. El líder también sabe promover el intercambio. Aunque una norma sea importante, puede discutirse, o mejor aún, desarrollarse a partir del diálogo. Ya que cada situación de trabajo y empresa presenta sus particularidades, el diálogo es un componente importante de la influencia del líder en seguridad. Un gerente que dirige de forma autoritaria reduce la seguridad a una obligación. Un gerente que reconoce la experiencia única en las situaciones de trabajo de cada colaborador anima el debate para que éste se convierta en base de nuevas normas de seguridad. Hace de la seguridad un objetivo compartido por todos. Tras el diálogo, hay que pasar a la acción. ¿Los problemas no son conocidos? ¿Las normas están inadaptadas? Un líder en seguridad se compromete a cambiar las cosas. Proporciona a los colaboradores los medios necesarios para trabajar, ya sea en forma de tiempo, formación, recursos o herramientas adecuadas. Acción, discusión, reacción. Así es como los líderes en seguridad establecen la línea a seguir. Construyen con sus equipos una visión compartida de la seguridad como composición entre diversas voces. Y cuanto más participen los colaboradores, operadores, gerentes o dirección general, en mayor medida será la cultura de la seguridad un factor de progreso para la empresa. Qué interesante entender esa visión de líder en seguridad, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Por supuesto, este es un trabajo que genera muchísima demanda, muchísimo esfuerzo, porque hay una parte técnica, pero hay una parte humana, hay una parte que se fortalece con las habilidades blandas, con la capacidad organizativa, con la empatía, con el liderazgo, con la escucha activa, con la motivación. Es decir, hay una serie de elementos que se vinculan muchísimo a esto. Y yo siempre me gusta utilizar esta imagen porque es el arca de Noé, donde representa cómo muchas veces usted tiene que hacer un trabajo muy fuerte para salvar la vida de otras personas. Muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo. Más bien conseguimos una resistencia, pero esa resistencia puede ser dada también por el desconocimiento hacia dónde vamos, por qué tienes que hacer las cosas, por qué debemos hacer lo correcto. Y entonces es un trabajo que genera una alta demanda y una exigencia. Ahora bien, una de las cosas importantes también que me gusta destacar es que tenemos unas limitaciones. Todos nosotros tenemos limitaciones, debilidades. En algunas partes somos mejores que otros, en algunos temas nos gusta más, nos motiva más. Entonces, esto se trata de ir viendo también cuáles son esas debilidades que tenemos y de, por supuesto, cubrirlas, adelantarlas, tratar de solucionarlas. Y esto parte también de buscar esa empatía. No es igual, y siempre lo digo, cuando usted pide una pizza y se come una pizza con sus hijos, a cuando usted hace la pizza con ellos. Entonces no es igual cuando usted le dice, no, traigan eso, a cuando usted dice, vamos a construir eso, traigamos los materiales y vamos a hacerlo. Y así pongo el ejemplo de un análisis de trabajo seguro, un ATS, un ART, un ATR, como lo llaman en diferentes países. No es igual cuando usted dice,
hazme un ATS para esta actividad y el de seguridad va y lo hace. No, a cuando nosotros decimos, espérate, llama al de producción, llama al que va a hacer el trabajo, llama al de mantenimiento y vamos a hacer juntos el ATS. Esas son dos cosas, dos visiones distintas. Entonces hay que conectar un poco con la gente, hay que lograr esa empatía, hay que promover esa sinergia que es sumamente importante y relevante. Y para esto también es necesario promover la escucha activa. Una de las cosas determinantes es que nosotros tenemos que respetar la opinión ajena, aunque no la compartamos, tenemos que respetarla y escucharla, entenderla, porque de lo contrario vamos a tener conflictos y nosotros tenemos más bien que promover la solución de los conflictos. Nosotros en los departamentos de seguridad, salud, higiene y ambiente tenemos que ser moderadores del diálogo, tenemos que ser asesores, tenemos que ser promotores. Tenemos que entender que van a haber situaciones de conflicto, situaciones de tensión, de estrés, y nuestra calma, nuestra prudencia, nuestra moderación van a servir de la solución a muchos problemas. Y esas tareas grandes deben ser derivadas en equipo para que entendamos que cada pedacito de cada tarea que se hace nos va a llevar al éxito en la solución. Es decir, que seguridad solo no va a lograr nada. Seguridad logra exitosamente una tarea cuando entiende y cuando logra que todos los demás actores muevan sus circuitos, muevan sus herramientas, sus dispositivos, su energía, sus corazones hacia una meta común. Eso es determinante. Y esto parte también de reconocer los esfuerzos. No nada más de reconocer el que sí lo hace bien, que está llegando de primero, sino el que viene de segundo, el que viene atrás. Reconozca los pequeños esfuerzos, que eso es determinante. Entonces, fíjense cómo nos vamos alejando del liderazgo negativo, donde no hay participación, donde no hay retroalimentación, donde no hay motivación, donde eso no es problema mío, a más bien participa, logra la empatía, engrana con la gente, busca la motivación de la gente y darle a entender a esto que esto, el trabajo en equipo y la seguridad es un tema de familia, un tema de visión, es un tema que debe ser tratado no como una prioridad de momento, sino como un valor, como una constante. Tenemos que entender que este tipo de situaciones son claves y que trascienden mucho más allá de las 8 horas de trabajo, 12 horas de trabajo en una empresa. Esto no puede afectar la vida, la familia por completo. Y es aquí donde seguridad tiene que jugar un papel de comunicación. Este es el puente de las Américas sobre el canal de Panamá, la entrada al canal de Panamá en el Océano Pacífico. Nosotros debemos entender que nosotros tenemos que convertirnos en puentes de comunicación, que unamos un extremo, una ciudad con otra, una región con otra. Nosotros tenemos que ser esos moderadores. Tenemos que permitir el paso de la gente de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, del Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Pacífico. Esto es parte de lo que hace, por ejemplo, el Canal de Panamá. Entonces nosotros debemos entender que seguridad tiene que cumplir ese rol de mediador, de moderador, de canal de tránsito, pero no tiene que ser una barrera, un obstáculo, y menos si tenemos un líder negativo. Tenemos que propiciar y motivar a que ese líder se monte en la onda de la transformación de su estilo de liderazgo a otros mejores. ¿Y cuáles son esos estilos? Ya lo vamos a ver. Vamos a mencionar al final los estilos que nosotros recomendamos, pero es importante identificar esto, hacer un trabajo propio, abordar a este líder para darle a entender cómo las cosas deben ser mejor. Esto es fundamental para nosotros. Esto es clave que lo entendamos. Permítame un segundo, que están llamando por una situación urgente. Mil disculpas. Entonces, dicho esto, nosotros tenemos que entender que hay retos importantes dentro de nosotros y tenemos que cambiar la óptica, la visión que abordamos para ese tipo de escenarios y situaciones. Necesitamos gente más bien proactiva, gente que nos ayude a entender que hay diferentes visiones y focalizar cuál es esa visión común, cuál es esa estrategia. Entender, por supuesto, que las perspectivas son distintas, los ángulos son distintos. Este es un vehículo surtiendo combustible, pero no todos los días vemos los vapores de la gasolina con una cámara que nos permite identificar por colores dónde está lo más caliente, que es lo más blanco, y dónde está lo más oscuro, que es lo más frío. Entonces nosotros tenemos que entender que hay diferentes ópticas, visiones para armar luego nuestro equipo de trabajo. Y esto es determinante, tenemos que darle el valor a este tipo
de gestión en equipo. Tenemos que darle y sumar a estos líderes a que fortalezcan, no a que entren en guerra y fortalecer un departamento como una piedra de tranca, no, más bien a negociar, más bien a buscar esa interacción positiva, que se aleje de lo que son las etiquetas. ¿Ok? Porque eso es muy importante, no etiquetar para que no nos etiqueten. Nosotros tenemos que propiciar e enseñar a la gente la forma correcta de hacer las cosas. Eso es lo que queremos, no criticar cómo se hace, sino enseñar, moderar, ayudar. Esto es sumamente determinante desde un campo preciso y un campo veraz. Es decir, tenemos que propiciar, alejarnos del liderazgo negativo, propiciar el abordaje del liderazgo, bien sea por transacción, liderazgo transaccional, o bien sea por transformación, liderazgo transformacional. ¿Qué les queremos decir? Que tenemos que cumplir lo que tuvimos que cumplir. Veamos este video para entender esto de los objetivos.